Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto comunicarme, estar en contacto con ustedes aquí a través de Juan María Naveja Comunicación para empezar una nueva semana. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí este 20 de septiembre. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que podamos comunicarnos, entrar a la comunicación y pues si me dan sus comentarios, si comparten la transmisión, invitan a alguien más que se sume a esta comunidad, será muy provechoso, será muy beneficioso. Miren, creo que este tweet que les voy a leer y que es de la autoría del ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, podría sintetizar lo que ocurrió el pasado fin de semana. Fue tan exitosa, entre comillas, la reunión de la CELAC que Estados Unidos ya reaccionó. No más vacunas, perdón, no más vacunas, comprobación de las dos aplicaciones, baja de la calificación del país y bajó el peso y lo que falta. Aquí nos faltaría agregar que se extiende un mes más el cierre de las fronteras. Hasta el 21 de octubre se mantendrá el cierre de fronteras. ¿Se acuerdan que hace 10, 12 días que se reunieron en Washington los integrantes del grupo de alto nivel y que una de las inquietudes que llevaba el canciller Marcelo Ebrard era negociar la reapertura de la frontera entre Estados Unidos y México? Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a la invitación para que estuviese el presidente de Cuba, el ni siquiera dictador, porque es un heredero, es una persona que está tomando el lugar que ha dejado Raúl Castro, pero ya por la edad avanzada del hermano de Fidel. Bueno, pues Miguel Díaz Canel, el invitado de López Obrador, para un acto inusitado previo al desfile de la independencia. Y luego lo que ocurrió en la CELAC, que se suponía que inicialmente llevaban la inquietud, la propuesta de abatir la Organización de Estados Americanos o buscar un nuevo proyecto. Ahora dicen que no, que el tema ni siquiera se iba a tratar. Vamos a presentar una serie de evidencias. Pero miren, todo esto al final de cuentas quedaría en el rango de una palabra que usa mucho López Obrador, de la politiquería. Hoy Hoy existe en América y en el mundo en general, pero nos interesa particularmente lo que está pasando en América, un problema muy serio, un problema doloroso que es la migración. La migración que se está registrando por los cuatro costados del continente y que los países expulsores están perfectamente delimitados. ¿Y saben qué? En todos ellos, en todos esos países expulsores, o es la corrupción, o es la falta de democracia, o son los autócratas aquellos que han venido a imponer unos gobiernos verdaderamente calamitosos. De verdad. Y quieren llevarse la gran sorpresa. Bueno, pues en esta reunión, en la cual México como presidente pro tempore, es decir, temporalmente de la CELAC, le tocaba en el 20, pero le ratificaron la posición hasta el 21. Se suponía que el 22 lo tomaría Argentina. Sin embargo, ya ven lo que sucedió, perdió feo la elección local que se registró hace 15 días, el partido gobernante de Alberto Fernández, y el presidente de plano no asistió. Era el gran cómplice de López Obrador, tanto así que tuvieron que echar mano a los refuerzos. Pero ¿saben quién fue el refuerzo? Nicolás Maduro. No, se suponía que Maduro no venía. Ya se había informado que la representación de Venezuela correría al cargo de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, una fanática chavista que es la vicepresidenta de Venezuela. Pues no, de pronto y con toda la sorpresa del mundo, Nicolás Maduro subió a redes sociales cómo iba volando en ese avión lujoso que tiene
la presidencia de Venezuela, para que vean que los aviones presidenciales se dan en todo el mundo, mandó en redes sociales la información de que ya estaba camino de Venezuela a México para participar en la reunión del CELAC. Seguramente López Obrador se iba a sentir muy huérfano porque pues no contaba con las fuerzas que le daban algunos de sus simpatizantes o gente con la cual él simpatiza mucho, según lo que vimos con la invitación a Miguel Díaz-Canel y la presencia de Hugo Chávez. Pero, les decía, el gran tema, son dos grandes temas los que tiene el continente en este momento: migración y pandemia. No hay otro, porque de ahí se derivan otros, de ahí se deriva democracia, pobreza, inseguridad, todo lo que representa. ¿Qué creen? En esta conferencia, en esta reunión de la Comisión Latinoamericana de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, no se incluyó el tema migratorio. Así es, no se incluyó el tema migratorio. Esto es de no creer, es de verdad un asunto increíble. Y eso sí, hablar o decir tontería y media, eso sí fue lo que reinó, lo que predominó. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió en esta reunión del CELAC, en donde particularmente lo que se presentó pues fue la reacción por parte de los presidentes de Uruguay, Paraguay y Ecuador acerca de esta situación que estuvo predominando, pues la presencia de representantes de gobiernos que no son democráticos. Así es, presidentes que no representan. Y vamos a escucharlo. Esta es una síntesis que hizo el diario Reforma con respecto a lo sucedido el sábado en esta reunión que se celebró en Palacio Nacional. Los invito para que lo vean y entonces entramos a los comentarios. Mientras tanto, ustedes pueden darme sus puntos de vista y, como les digo, compartir la transmisión. Cancilleres de los países miembros de la CELAC, amigas y amigos. En la cumbre de la CELAC en Palacio Nacional, los presidentes de Paraguay y Uruguay confrontaron así a sus pares de Cuba y Venezuela. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. La mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno.
que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. Ahí tienen ustedes lo que sucedió y yo nada más les diría, a ver, están planteando cosas muy puntuales. Luis Lacalle de lo que hablaba era de democracia, de libertades individuales. Lo mismo Mario Abdo de Paraguay, están hablando de libertades. Y el tirano, el que tiene en la pobreza a un país riquísimo como Venezuela, Nicolás Maduro, sale con la estupidez, con la babosada, con la pena, sí, también, de que hablemos en un debate. No, señor, libere a la gente, dele de tragar a los venezolanos, cállese, ahora sí que cállese. Lo que necesita su pueblo es menos verborrea, menos politiquería barata. Los venezolanos necesitan libertades. El año pasado quedó claro en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pisoteo que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro establece sobre Venezuela y sale con la tontería de convocar a un debate. No, es que no se trata de debatir, se trata de realidades. Ahora bien, yo les decía, frente a esto estamos con una realidad muy, muy puntual. La falta del tema fundamental, la migración. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador y también hay un detallito que quiero comentarles. Que es el momento de terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América. Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América, sin vulnerar nuestras soberanías. Ahí tienen ustedes, ese ruido que ustedes escucharon no es un ruido de mi transmisión, ¿sí? Es un ruido de la señal. Así mandaron la señal de la Presidencia de la República. Y el periodista Guillermo Ortega Ruiz escribe en Twitter: AMLO balbucea ideas de un pasado que ya se fue y un futuro que nunca será. Vive en un mundo que ya no existe. ¿Recobrará la cordura? Es lo que escribió mi amigo el periodista Guillermo Ortega Ruiz a este respecto. Pero no fueron los únicos presidentes que se manifestaron en eso. También el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien es un presidente de nuevo cuño, estableció lo siguiente. Repito, todo nuestro pasado común no servirá de nada si no tenemos un futuro común. Y ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestros ciudadanos para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos. Ahí tienen las palabras del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Paro ahí un momento, enseguida hablaré de los bloqueos, del embargo, pero en este momento me interesa hablarles de la migración.
Miren, ese es un tema doloroso, es un tema muy, muy penoso. Hemos hablado de cómo se ha frenado la migración que está registrándose en el sur de México, sobre todo la entrada por Tapachula, la entrada por Chiapas en términos generales, por todo el estado de Chiapas. Bueno, allí hasta ahora habíamos señalado la presencia de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, cubanos, venezolanos y desde que se registró el sismo en Haití, de haitianos. Quiero que se pongan a pensar y escuchen lo siguiente, lo que narran los haitianos. Haití, como ustedes saben, está en las Antillas. Para poder llegar a territorio continental, tienen que cruzar a Panamá o a Colombia. Muchos de ellos han ido a Colombia y de Colombia se van a Brasil, se van a Chile. Sucede que se les agotó a muchos la presencia, el permiso y van de regreso, ¿sí? Hay quienes aseguran que han pasado 2 meses en la trayectoria, por ejemplo, de Chile hasta la frontera entre México y Estados Unidos. 2 meses. Y eso implica cruzar una zona de Colombia que es sumamente inhóspita, violenta, en donde los que han pasado por ahí dicen, pues ves los cadáveres, ¿sí? Estás hablando de personajes, seres humanos, que han ido con su esposa, con su niño, cargándolos, todo esto que les estoy platicando, en el cruzar por 17 países. 17 países. Bueno, estas personas, los haitianos, hoy hay, vamos a decir, un número bajito, 10,000 que se encuentran esperando la posibilidad de entrar a Estados Unidos y están instalados en el puente internacional de Del Río, Texas. Del Río, Texas hace frontera con Ciudad Acuña, Coahuila. Entonces, los haitianos, en el afán de registrarse para poder solicitar el refugio, la amnistía, la fórmula que les permite entrar a los Estados Unidos, cruzan un río que divide a las dos localidades y llegan a este puente. Lo que hicieron las autoridades de los dos países fue encapsularlos. Ni para Estados Unidos ni podían regresar a Ciudad Acuña. En Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos les daban una comida. Entonces ellos se regresaban a territorio mexicano para poder conseguir más alimentos. Imagínense lo que significa traer niños, ¿sí? Bueno, están encapsulados. Ahora Estados Unidos está regresando a Haití 3 vuelos diarios y los haitianos, al ver esto, están buscando regresarse de nuevo a Ciudad Acuña porque dicen, prefiero quedarme en México y no correr el riesgo de que me regresen a Haití. Les digo, son por lo menos 10,000 personas. Han estado hasta 15,000 en ese puente. Imagínense ustedes lo que esto representa, el hacinamiento, la situación adversa de estos seres humanos. Y los reporteros explican que en lo que investigaban no eran solamente haitianos, eran hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, venezolanos, había de diferentes nacionalidades en esa localidad, inclusive mexicanos, ¿sí? Y el tema no lo abordan los presidentes de la CELAC, sí, los presidentes de Latinoamérica y el Caribe. No tratan este problema, un problema en el cual están inmersos, como les estoy explicando, la salida de cubanos y haitianos, que ahí van 2 países, que van a Dominicana muchas de las veces, 3. De allí pasan por Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil, hasta ahí 8. Les estoy platicando 8 de manera así de memoria. Luego piensen ustedes en los venezolanos que pasan, desde luego pasan Colombia, ya lo conté, pasan Panamá
y luego cruzan todo el istmo centroamericano. Es decir, pasan por Costa Rica, pasan por Nicaragua, por El Salvador, por Guatemala, por México, llegan a Estados Unidos o a Canadá. O sea, estamos hablando por lo menos de 15, 16 o 17 países que están involucrados en esta problemática migratoria, que incluye a miles de seres humanos que no encuentran seguridad, tranquilidad, empleo, democracia para quedarse en sus países. Ya me alargué mucho en medio de todo este tema, pero para mí era fundamental que ustedes captaran la relevancia que tiene este asunto y que no lo trataron los mandatarios en su reunión. Qué pena, qué vergüenza que estemos hablando de que fue una reunión exitosa cuando estamos viendo que lo esencial ni siquiera se trató. Caray, muchos comentarios. Vamos directamente. Urscam nos saluda desde Nuevo Vallarta. ¿Cómo estás, Urs? Ya hay nuevo gobernador por allá en Nayarit. Juan N. Hernández, buenas noches. Presente, saludos, gracias. Edgar Kraus, también gusto en saludar a todos. También muchas gracias por estar aquí. Mel Madrigal, excelente noche. Igualmente, Ignacio Morales nos saluda desde Monterrey. Juan Anaya también nos da las buenas noches, muy amable. Claudia Guerrero, buenas noches. Piolín Santos nos saluda. Piolín, aquí estamos. Piolín me escribió el fin de semana que me andaba buscando y le decía que los fines de semana a veces hago algún comentario, pero no hacemos la transmisión como habitualmente entre lunes y viernes. Mayeli Turriría, también buenas noches. Excelente inicio de semana, sí, igual para todos. María del Carmen Ortega Speitia, andaba de fiesta María del Carmen. Qué bueno, me da mucho gusto. Saludos a todos. Gloria Naveja también nos saluda. Sacramento A. Castro Trejo dice, estamos aquí. Saludos a toda la comunidad Naveja, que tengan excelente noche. Santiago Barcan, Santiago, hace mucho que no lo escuchaba por aquí. Qué bueno que anda. Dice, gracias, él está en Querétaro. Muchas gracias, Santiago. Ricardo Blanco dice presente. Mari Reyes nos da las buenas noches. Lourdes Barragán también. Ligia Villanueva nos saluda desde Mérida, Yucatán, desde la Blanca Mérida. María Guadalupe Pérez Arriaga, también muchas gracias. Feliz inicio de semana. Dali del Carmen Baños nos saluda desde San Andrés Tuxtla. Toda la comunidad naveja va el saludo para los Tuxtlas allá en Veracruz. Edgar Kraus, muchos no entendemos qué es embargo y qué es bloqueo para entender lo de Cuba. Va Edgar, para que veamos, la diferencia es muy elemental. Un bloqueo es de carácter de seguridad, es militar. El bloqueo establece barcos, aviones. Esto, en el caso de Cuba, el único momento en que hubo un bloqueo fue en 1962, cuando se dio la crisis de los misiles, que duró 13 días, con el riesgo de un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, que estaba tratando de colocar misiles en las cercanías de Cuba y que provocó esta crisis. Es el único, esos 13 días, en que hubo un bloqueo que estableció el gobierno de Kennedy. Estableció el embargo, un embargo comercial que cierra normalmente. En un embargo comercial se cierra el flujo de ventas entre los dos países, pero no solamente eso. En el caso de Estados Unidos, se exige que aquellos socios comerciales con los cuales comercia Estados Unidos no deben venderle tampoco productos a ese país. Pero el embargo cubano es una falacia, es una mentira. Y es una mentira que no se puede sostener, porque el intercambio comercial que tiene Cuba es superior a los 10,000 millones de dólares entre importaciones y exportaciones. Cuba tiene intercambio comercial con China, con Rusia, con Vietnam, con México, con Estados Unidos, con Canadá, con España, con varios países. ¿Dónde está el embargo? ¿Dónde rayos está el embargo? O sea, para que lo entendamos y que no nos dejemos llevar con la verborrea que soltó Miguel Díaz-Canel ahora en esta oportunidad en la cual
pudo hablar. Bueno, voy a presentarles las palabras de una mujer que hoy es legisladora. Hoy es legisladora, pero antes fue conductora, seguramente muchos de ustedes la vieron, María Elvira Salazar. Es representante, es diputada del Partido Republicano. Ella es cubanoamericana, como muchos que hay en la Florida, que son o nacidos en Cuba, o hijos de cubanos, o nietos de cubanos, y que es esa gran comunidad. Y tómala que no se detuvo, y ahora les explico las implicaciones de una voz como la de María Elvira Salazar, quien habló en estos términos. Es una vergüenza, es una gran vergüenza para todos nosotros los cubanos americanos tener que escuchar las palabras del presidente de México. Y es una vergüenza por 3 razones. Número 1, por haber invitado a Díaz-Canel, que sabemos que es un tipo puesto a dedo y que fue el que el 11 de julio le dijo a las tropas castristas que se tiraran a la calle y que estaban en combate y que le dieran palo y que le partieran la cabeza y después metieran preso a miles de cubanos, que lo único que estaban haciendo era gritando libertad, no estaban haciendo más nada. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando el presidente de México dice de que los cubanos estadounidenses tienen que pedir la reconciliación, se está hablando de nosotros, está haciendo una alusión a alguien como yo, cubana estadounidense, que soy la que representa a la ciudad de Miami, el corazón del exilio cubano en los Estados Unidos, en el Congreso Federal. Nosotros los cubanos estadounidenses lo único que hacemos es ayudar a esa gente que Díaz-Canel patea y que le quita la posibilidad de ganarse la vida de una manera decente y con dignidad. ¿Por qué? Porque nosotros en esta comunidad mandamos $7,000 millones todos los años para que esa gente que Díaz-Canel está matando de hambre no se muera de ello. 7,000 millones. Así que nosotros somos los que en realidad ayudamos, mientras que Díaz-Canel los patea. Y número 3, pobrecitos los hermanos mexicanos. Pobre mis hermanos mexicanos que tienen un presidente de tan poca estatura, no solamente intelectual, sino también moral, en invitar y darle toda esta reverencia a un tipo que lo único que hace es mantener a ese pueblo esclavo. Pero una cosa sí digo, que nosotros los cubanos americanos vamos a ser libres, y los cubanos en Cuba van a ser libres, y nosotros vamos a celebrar con ellos, y nos vamos a acordar quién estuvo con nosotros y quién no estuvo. Ahí tienen ustedes las palabras durísimas de la representante por Miami, cubanoamericana, María Elvira Salazar. Les decía, eso tiene implicaciones. Porque ya les he comentado la problemática que trae Joe Biden por toda la crisis humanitaria en la frontera. Y si a esto le agregan declaraciones de esta naturaleza de republicanos, como María Elvira Salazar, como Marco Rubio que el día, a mediados la primera semana de septiembre, hizo declaraciones semejantes, en las cuales señalaba de qué tamaño son las exportaciones de Cuba al mundo y sus importaciones, para desmentir lo del embargo. Pero al mismo tiempo, Marco Rubio explicaba que Estados Unidos le vende, fíjense ustedes, Estados Unidos le vende $280 millones en productos como soya y como productos avícolas a Cuba. O sea, ¿dónde está el embargo comercial? Ahora bien, ya ven que cómo López Obrador festina el tema de las remesas. En el caso de nuestros paisanos, los mexicanos, bueno, pues les cobran la comisión, que no es de ninguna manera gratuita, les cobran la comisión las empresas que mandan los envíos, ¿sí? Hasta allí. En el caso de los cubanos, ¿saben lo que sucede? De cada dólar que envían los cubanos, el Banco Cubano saca una pizcachita y se la lleva a la bolsa y les devuelve pesos cubanos, no les da dólares. Así, $7,000 millones, según las cifras que estaba mencionando María Elvira Salazar. Son temas reales de el tipo que gobierna hoy Cuba y al cual México le dio la bienvenida como si fuera
realmente alguien que mereciese ese despliegue. Entonces, Edgar, espero que haya quedado bien explicada la diferencia entre bloqueo y embargo, y señalar que no hay tal embargo actualmente en Cuba. Gracias a Juan Armando García por decir que está con nosotros. Distinguidas damas y caballeros, dice también Juan Armando Santa Fuentes, linda noche. José Rodríguez Jauregui, saludos desde Guadalajara. Decepcionante el gobierno de México. Aida Hernández, señor Naveja, ¿cómo nos afectará a los mexicanos que a partir de noviembre Estados Unidos exija que los turistas estén vacunados? No sabemos. Eso es particularmente porque se está hablando de los europeos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si lo que se está pidiendo es lo mismo que estamos cubriendo ahora, que tienes que acudir con una prueba de no más de 3 días de que no estás contagiado. Y lo que se va a pedir es que pruebas de vacunación. Quienes ya estamos vacunados, pues no se preocupen. Esa es pero vamos a esperar a que se dé a conocer el detalle de todo esto. Por cierto, a propósito de vacunas, hoy Pfizer envió a la FDA la información suficiente para solicitar la autorización de emergencia para vacunar a niños entre 5 y 11 años. De esta manera se cubriría ya el espectro desde los 5 hasta los 100 o más años, los que haya. Así que esa es una buena noticia también. Nelly Juárez, buenas noches comunidad, comenzando la semana. Piolín Santos, qué fin de semana por el Cacas Obrador, con su reunión, muy bien por los presidentes de Uruguay, Paraguay y todos menos los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El de Nicaragua ni siquiera tuvo el valor de venir. Luzma Libertad, buenas noches. Don Margarito Fajardo dice, ahora sí que nos llenó el buche de piedritas este presidente haciendo reverencias al mamarracho como presidente cubano, pero lo más irrisorio fue cuando dijo a este Andresito que viva la independencia de Cuba. ¿Acaso nadie le dice al presidente que en Cuba no hay independencia? Gracias, don Margarito, y buenas noches también. Edgar Kraus también dice, Biden solo usará a López para pivote, para alivianar la migración. López a parir chayotes. Nos saluda la maestra Carmen Robles Gil, también muchas gracias. Juan Armando García, qué clase de democracia, y diplomáticamente se lo señalaron a López, Díaz-Canel y Maduro de parte de Paraguay, Uruguay y Ecuador. A Ecuador no se le está dando la difusión, pero también el presidente Lazo estuvo fuerte. Jesús Bautista, buenas noches, comunidad pensante, aquí estamos todos, bendiciones, muchísimas gracias. Mari Reyes, qué discursos tan excelentes dieron los presidentes de Uruguay, Paraguay y Ecuador, pusieron en su lugar los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y una pasadita al inútil de Palacio. Sus ciudadanos se deben sentir orgullosos de sus representantes. Lupita Rocha, precisas las palabras de los presidentes de Paraguay y Uruguay. Marilu Camporrico nos da las buenas noches. Don Francisco Aceves Silver quiso hacer la de Simón Bolívar siglo XXI y salió trasquilado. Total, nada le sale bien al Meco López. Juan Carlos Camacho dice, mi querido Juan María, muy buenas noches, veo a Paraguay y me da una cochina envidia. Pues sí, porque tienen presidente. Joe Martínez, qué descarado, más burro hablando de democracia. Erika Brul Morales, buenas noches comunidad, un placer escucharlo. Lourdes Barragán, lenguaje corporal de Maduro, usando el índice de autoridad y dictadura, es un autócrata. Aparte, pues él llegó de rebote, él llegó porque se murió Hugo Chávez, de lo contrario no estaría allí, y bueno, con toda la complacencia de las Fuerzas Armadas. Ahí me quedo, Maru, para entrar a más de estos temas que estamos tratando. Bueno, pues miren, dice el doctor Javier Tello en Twitter, ¿qué salió mal? ¿Dónde estuvo el error de cálculo? ¿De verdad pensaban que todos simplemente aplaudirían a los dictadores? ¿Alguien no hizo la tarea diplomáticamente o a alguien le vieron la cara? Momentos incómodos y más que palabras, nada de sustancia, porque Marcelo Ebrard dice, concluyó la cumbre de CELAC unidos y optimistas de los resultados. Pues no sé por qué, porque la verdad no fue ni remotamente algo destacado. Y la periodista Dolia Esteves escribe en Twitter,
no era el objetivo de la reunión, no era el propósito, dice Ebrard, sobre su propuesta para sustituir la OEA. Y ándale, la ventaja de tener las grabaciones, de tener los archivos, vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard previamente de lo que se iba a buscar con esta reunión para que vean ustedes. Y en otros casos los cancilleres o los ministros correspondientes. Y un tema central es ese. Tenemos que preparar para 2022 la propuesta que le vamos a hacer a Estados Unidos y a Canadá. De cuál sería el futuro distinto de la Organización de Estados Americanos. ¿Se reemplazaría por otra organización? ¿Qué rasgos tendría? ¿Cómo funcionaría? Eso va a ser el día 18 de septiembre. ¿Pero la propuesta no la van a hacer ustedes hasta el 2022? Una vez que haya un consenso de América Latina y el Caribe, no podríamos nosotros hablar a nombre de todos si no han participado en la elaboración. Pero sí se espera que para el 2022, primer semestre, se haga esa propuesta. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que se les hizo así de chiquito aquello, así de chiquito se les hizo, porque Estados Unidos seguramente reaccionó a las majaderías en que incurrió el gobierno de López Obrador, de darle un discurso que no existía al presidente de Cuba y mandar a Gallola al embajador, al nuevo embajador de Estados Unidos en México. De tal suerte que la OEA ni siquiera se mencionó y ahora nos salen con que no, pues no estaba entre los temas. Ahí tienen lo que Dolly Esteves reveló con respecto a la Organización de Estados Americanos. Hay un personaje realmente brillante, es un hombre de izquierda, ese sí es un hombre de izquierda, que es Ricardo Pasco Pierce. Él fue en el gobierno de Fox el embajador de México en Cuba. Lo entrevistó Pepe Cárdenas y esto fue lo que comentó Ricardo Pasco Pierce. Mira, era la intención del presidente López Obrador que en esta reunión de CELAC se iba a anunciar ya el proyecto de ruptura o de separación de los países latinoamericanos y del Caribe con la OEA. De hecho, si te acuerdas, y tu auditorio seguramente se va a acordar, el presidente López Obrador anunció que teníamos que alejarnos de la OEA para no ser lacayos de nadie, así lo dijo, infiriendo que la OEA es una organización lacaya de Estados Unidos, básicamente. En ese contexto, Pepe, es que se convocó originalmente a esta reunión. Sin embargo, el ambiente de esa reunión a esta ha cambiado en muchos sentidos. En primer lugar, lo que descubrió la Cancillería mexicana y que seguramente debió haber sabido antes para asesorarle bien al presidente López Obrador, es que la gran mayoría de los países de América Latina no están de acuerdo en romper con la OEA. No hay ningún consenso en ese sentido. Y lo que el presidente López Obrador pensó que iba a ser un evento con una ovación de pie a su propuesta, ahora ha resultado ser una propuesta minoritaria de México junto con Venezuela y Bolivia. Cosa patética en realidad, porque ni siquiera el gran aliado de México en Sudamérica, que ha sido Argentina y el presidente Alberto Fernández, ni siquiera Argentina dijo que sí a la propuesta. ¿Por qué razón? Porque todos entienden que hacer lo que dice López Obrador es romper con Estados Unidos. Y América Latina y los países de América Latina no están en esa posición. Entonces, el gobierno de México está calculando mal el estado de ánimo político en América Latina. Entonces, ahí tienen ustedes esto que le declaró a Pepe Cárdenas, Ricardo Pasco Pierce, y pues es simplemente que te asesores bien, que escojas a las personas adecuadas para que te den la información, porque representas a un país, no estás representando a nada, estás representando a un país como México. Miren, hay mucho más de qué hablar, por ejemplo, el ridículo del presidente del Perú, pero la verdad ya no me quiero extender más porque hay otros temas que hay que abordar, hay otros temas que me gustaría que tratásemos esta noche antes de que se nos acabe
el tiempo. Voy con más comentarios de ustedes. Marilú Campo Rico dice: ese mendigo viejo loco de Maduro solo se salió por la tangente, no tiene madre. Javier Silvestre, igualito ese Maduro como el pejesaurio, oye diario, habla de encuestas y debates, puro rollo, puro hablar, bla, 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 y la gente muriéndose de hambre. Jesús Bautista, ese Maduro está igual que el Cacas, les dicen sus verdades y se enojan, es un tirano. Emma Rivera, buenas noches, gracias. Guadalupe Pérez Arriaga, hablando el burro. Alfred, el letargo que deben de terminar son las dictaduras en Venezuela, Cuba, Nicaragua, y ahora el ñero del Salvador se autonombra dictador. ¡Qué tontería! De veras, de veras. Hoy, para quienes no lo saben, el presidente Bukele de El Salvador puso dictador, que se autodenominó dictador. ¡Qué inmaduro! De verdad, qué inmaduro. Eso fue lo que hoy registró en Twitter. Teymen G dice: estoy llegando, Juan María. No sé si ya habló de los doctores cubanos que vinieron a México a ayudar con la pandemia y eran doctores sin estar recibidos como tal, cobrando millones de pesos. No lo hemos abordado. Es un tema muy delicado que hoy reveló el senador del PAN, Julen Rementería. No sé si se diga Julen o Julen, pero el caso es que él fue quien lo presentó, el dato con el costo que le significó a México el haber traído médicos cubanos. Fue 250 millones de pesos lo que se le pagó directamente a Cuba, directamente al gobierno de Cuba, y que pues lo presentaron como un verdadero abuso de parte del gobierno, y aparte como un fraude, porque, como dice Tey, estos médicos ni siquiera estaban titulados. Y eso fue con base en información que pudieron indagar hasta poder tener. 250 millones de pesos se les pagó a los médicos cubanos. Esa fue la autorización de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Esto para que lo tengamos claro. Y dice Claudia Sheinbaum, también se les paga a los mexicanos. Sí, nada más que no $20,000 diarios, ¿verdad? $20,000 diarios, más alimentos, más hotel, más transporte, y de todo esto no se les dan, el dinero no se le da a los médicos, se lo queda el gobierno. Es una forma de subsidio en el que incurrió el gobierno de México. Así que más o menos explicado, Tey, muchas gracias por recordarnos este tema. También dice Jani Martínez, buenas noches. Maduro pide un debate porque todos los pseudodemócratas, incluyendo al de aquí, lo único que saben es hablar. Don Margarito Fajardo dice: pero Maduro quiere debate de democracia. ¿De cuál democracia hablará este burro de Maduro? Así es, tiene razón, don Margarito. Rafa Ramírez Lira dice: mi estimado maestro Juan María, siempre es un gusto saludarte y tener esta oportunidad para enriquecerme con tu fino análisis. Gracias, Rafa, viniendo de ti es un gran elogio. Saludos y que Dios te bendiga con salud y éxito en abundancia. Gracias, Rafa. También le quiero dar las gracias a mi amigo el maestro Gabino Cárdenas Olivares, porque él me avisó el fin de semana de la muerte del padre José de Jesús Macías, quien fue nuestro director. Él llegó cuando estábamos en quinto de primaria, en quinto o en sexto, no me acuerdo, porque llegó el padre Ramiro Valdés, quien también ya murió, y luego llegó el padre Macías, que estuvo hasta que salimos de la secundaria, Gabino, y él quedó todavía allí. El padre Macías era un gran amigo de mi padre y tenían una muy buena relación, platicaban mucho. Murió a los 99 años de edad, un gran ser humano, el padre Macías, así que descanse en paz, y gracias a Gabino por darme la información. Saludos a la familia del padre Macías, que creo que no tenía ya mucha familia. María del Carmen Ortega Speitia es un mitómano, ese López, mentiras, los que le creen es porque son unos locos igualitos a ese perverso. Lourdes Barragán, el Cacas no se cansa de rascarle
los huevos al tigre. Biden se le está guardando, pues ya le está cobrando, ¿eh? Lupita Castro, hola maestro, gusto saludarlo, muchas gracias Lupita. El doctor Guillermo Romero dice, buenas noches, comunidad naveja, un cordial saludo. Lo dicho, este mendigo peje no deja de asombrarnos con sus estupideces. Como dijo Einstein, su imbecilidad no tiene límites, cuídense mucho. Gracias doctor y gracias por los videos. Marta López, buenas noches, dice Juan María, querida comunidad, ahora sí se voló la barra del cacas con invitar a la ceremonia del grito de independencia de nuestro país al dictador de Cuba. Ya se descubrió lo que quiere para todos nosotros. Aureoles Bocanoli, buenas noches, gracias por estar participando. Lo que siempre les digo, hay que fortalecer la comunidad y me dará mucho gusto recibir sus comentarios y que inviten a más personas para que estemos participando más en este esfuerzo. Bueno, pues hoy ha circulado por todos lados esta imagen que se las voy a presentar a continuación, la imagen de la torre de control del aeropuerto de Santa Lucía que tiene una inclinación. Y para esto, el tema lo abordó en su Twitter el arquitecto Axel Belfort. La torre de control de Santa Lucía tiene poco más de 15 centímetros de inclinación en su cresta por hundimientos diferenciales de la estructura y su cimentación. Pues bien, hoy les puedo confirmar que son 18 centímetros de inclinación, tomados en la parte más alta, la cabina, y con instrumentos de medición topográfica, no con fotos. Dice, además, las fotografías en este caso solo son para darles referencia de cuál es la torre a la que me refiero. ¿Eso es malo? ¿Es reparable? ¿Está en riesgo la estabilidad de toda la torre? No necesariamente es catastrófico y puede ser reparable. Ahora les explico. Primero, debo insistir que no es posible medir una inclinación de este tipo con simples fotos. Esta foto, por ejemplo, fue tomada con gran angular y no representa en absoluto ninguna inclinación real de la torre, sino que solo muestra la deformación por perspectiva forzada. La inclinación de 18 centímetros reales de la torre fue tomada en sitio con instrumentación de precisión y es parte del trabajo de inspección y control que debe hacerse a cualquier obra de este tipo. Ahora bien, es relativamente normal que existan asentamientos de las construcciones. Y así sigue toda esta explicación del arquitecto Axel Belfort para que ustedes que han estado recibiendo esta fotografía de la torre inclinada, algunos me decía Memo Rentería, ya no tenemos que ir a pizza, ya podemos ahora con esta imagen que está difundiéndose por todas partes. Hoy, en otro tema, Denise Dresser publica y le responde a López Obrador, quien la agredió el miércoles pasado, le titula Manada de Mamuts. El miércoles pasado, 897 mexicanos murieron por COVID-19, según cifras oficiales. Pemex perdió 37.358 millones de pesos en el primer trimestre de 2021. Y en los hechos, es una empresa quebrada. Hay un promedio de 97 homicidios dolosos al día. Niños con comorbilidades han tenido que ampararse para ser vacunados. Pero en vez de centrar la atención en esos temas, el presidente López Obrador decidió ocupar tiempo y recursos públicos a lanzar improperios y denostar mi columna Mamut Mexicano, publicada en este diario. En ella describí el modus operandi que explica la disfuncionalidad del gobierno actual y analicé el caso de Santa Lucía para ejemplificar un patrón de manipulación y falta de transparencia. Al presidente le molestaron específicamente las primeras líneas de la columna y las reproduce. Al final, Denise Dresser dice, finalmente el presidente que reclama mi falta de ética es el mismo que está construyendo el Tren Maya y Dos Bocas, con los mismos problemas de opacidad, violación a la legalidad, costos crecientes, desdén sobre el impacto ambiental y ausencia de estudios técnicos y de viabilidad y seguridad. Es el mismo que manejó mal la pandemia,
que está malgastando recursos públicos, que ignora a las víctimas de la violencia, que destruye de manera irracional y construye de forma irregular una manada mesozoica de mamuts, y con el afán de distraer o eludir cuestionamientos legítimos, la única estrategia que le queda es denigrar la investidura presidencial para amedrentar a una ciudadana. Esto lo publica hoy en Reforma. La analista académica es Denise Dresser, y pues ahí tienen ustedes esto que, bueno, pues creo que simplemente es una respuesta a lo que el miércoles pasado López Obrador la agarró contra Denise Dresser. Ya saben ustedes que los lunes Ricardo Anaya hace su video y bueno, pues nosotros tenemos a bien darle espacio y vamos a escuchar lo que ahora dijo Ricardo Anaya. Lamentablemente vuelve a quedar claro que la ineptitud mata. Por desgracia, este gobierno vuelve a dar ejemplos. Muchísima gente lo perdió todo en Tula y 17 personas murieron en el hospital del IMSS como consecuencia de la inundación. Nadie les avisó a tiempo. Sabían del nivel de las presas, sabían de la crecida del río y no evacuaron a la población. No le avisaron a la gente. Por eso digo que la ineptitud mata. 3 miembros de una familia, Paola y sus hijitos de 5 y 3 años, desaparecieron en el deslave del Chiquihuite. Mariana, una estudiante de la UNAM, lamentablemente murió. Debieron evacuarlos y no lo hicieron. Por eso digo que la ineptitud mata. Y miles de familias más están sufriendo por las inundaciones, los sismos y sus consecuencias. ¿Y qué hizo? ¿Qué está haciendo el gobierno? Por increíble que parezca, lo que hizo fue cancelar el fondo, el dinero guardado para ayudar en desastres naturales, con el pretexto de siempre, que había corrupción. O sea, ya parece costumbre. Este gobierno primero destruye y después averigua. Igualito que cuando desaparecieron el Seguro Popular, afectando a 15 millones de personas en plena pandemia. ¿Por qué esa idea de cancelar todo porque falla una parte? O sea, si nos duele una uña, la solución no es cortarnos la mano, ¿verdad? Hoy estamos viendo las consecuencias de haber cancelado el Fondo para Desastres Naturales y muchos programas que tenían una función. Para ponerlo claro, este gobierno tiene dinero para hacer estadios de béisbol, porque ese deporte le gusta a López Obrador. Este gobierno tiene dinero para tirar en todos sus caprichos y ocurrencias, pero elimina programas que son esenciales, que es que porque hay corrupción. Pero pues, ¿quién les cree cuando siguen sin investigar a los hermanos del presidente que están filmados recibiendo fajos de dinero? O sea, por eso cada vez menos gente les cree. Ya basta de tanta mentira, de tanta ocurrencia, de tanta ineptitud que cuesta vidas. Pero no se trata de inventar el hilo negro a la hora de enfrentar los desastres naturales. Los protocolos de actuación son claros. La ONU los tiene bien establecidos. Aquí van 2 propuestas. Recuperar el método de financiamiento para la atención de desastres con reglas claras y un uso absolutamente transparente del dinero. Y segundo, coordinar el trabajo de las dependencias involucradas con un claro sentido de eficiencia para que la ayuda llegue de manera inmediata a donde realmente se necesita. Digo, no es mucho pedir. Andrés Manuel, ya deja de hablar y ponte a trabajar. Ni hablar, hay que reconocer que es cierto. ¿Cuándo se va a dedicar el presidente de la República a gobernar? Así de sencillo, a gobernar, que esa es la tarea que le correspondería. Román Saucedo nos escribe, dice: saludos de Coatzacoalcos. Ligia Villanueva: siguen con el término bloqueo. El dictador cubano es embargo, porque el gobierno cubano no le da barcos a su pueblo para salir a pescar, para tener que comer. Es lo que pregunta Ligia. Muchas gracias. Lucy Bustamante: saludos comunidad Naveja, un abrazo desde Sinaloa. Gracias, Lucy, va de regreso. Erika Brul Morales:
¿Alguien sabe por qué el ejército entró a la basílica? Para mí es una afrenta y falta de respeto. Los sacerdotes creo amenazado. O esto ya había sucedido, ya había sucedido en alguna ocasión y dieron los detalles. Doña Elena Lara nos saluda, muy buenas noches, gracias doña Elena, como siempre. Don Rubén Rubio, un saludo desde San Diego, California. Señor Naveja, qué vergüenza tener un presidentucho de la estatura del Cacas. Elogiar a los dictadores de Cuba y Venezuela lo hacen un hijo de una tía, no tiene madre. Hoy en el periódico San Diego lo ponen en su lugar como un pobre lambiscón, un lamebotas, y no le sigo porque ya me encabrité. Saludos, gracias. Gracias, don Rubén, por su comentario. María Guadalupe Pérez Arriaga, no entiendo por qué no buscan otro lugar que no sea Estados Unidos. Pati Medina también nos saluda. Buenas noches, Pati, ¿qué tal? Qué gusto. Luisa Ramírez también se hace presente. Marcos Gerade, don Marcos, gracias por el video que nos hizo llegar. Azurena Molina, también buenas noches, muchísimas gracias. Hilarión Ahuatzi Vaquero nos saluda desde Tlaxcala. Francisco Delgado, saludos de Ecuador, interesante reflexión. Gracias, Francisco. Y bien el presidente Lazo, o sea, la verdad es que el presidente Lazo estuvo bien a la altura de las circunstancias. Blanca Luz Calderón Amezcua, saludos, presente, gracias, muy amable. Xochitl Marín nos saluda también, dice, al peje no le alcanzamos el paso, todos los días nos da malas noticias. Juan José Palazuelos Valderas, desde San Luis Potosí, muchos saludos, gracias, muy amable. Domingo Velázquez dice, saludos a todos desde Ixtepec, Oaxaca, cada día ya mejor de salud. A cuidarse mucho, eso es bien importante, Domingo. Marcos Gerade dice, pero Cuba tiene muchos países que lo ayudan, así es. Edgar Kraus, gracias por la explicación muy clara, con mucho gusto, Edgar. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Lupita Rocha, buena explicación. Joe Martínez, Marco Rubio lo dijo muy bien. Búsquenlo. Teodoro Méndez nos saluda. Buenas noches desde California. Gracias también a Austraberta García. Gracias por el video, Austraberta. Ya de nuevo con ustedes, familia y comunidad Naveja. Dios lo bendiga y proteja también a ustedes. María Guadalupe Pérez Arriaga, gracias por el saludo. Alfredo Alfred, que le metió, madriza le metió a la congresista María Elvira Salazar. Durísimo, pero todo bien puesto, ¿eh? Marina Lara Sili nos saluda desde Querétaro. Muchas gracias, Marina, como de costumbre. Está también José Ángel Medina García. Es un admirador del comunismo, ni cómo se pueda negar. Juan N. Hernández López, presidentucho enano, así o más claro. Alfredo Alfred, está cerrado el Zócalo a piedra y lodo, parece ya territorio cubano, el Zócalo es de todos. Marina Lara Sili, despreciable este gobierno federal. Manuel Isea, buenas noches, cuídense. Don Marcos Gerade también, Cuba, ¿en qué ha ayudado a México? No, pues ahí sí creo que hay asignaturas pendientes, don Marcos. Azurena Molina, despreciable este gobierno federal. Ignacio Morales, AMLO tiene amigos presidentes y dictadores comunistas y socialistas como Díaz-Canel de Cuba, Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia. No todos los mexicanos los apoyamos. Gracias también por su comentario. Dice Concepción Márquez, saludos, ¿me puede informar de la vacuna cubana? Gracias, en Baja California, 80 asesinatos en 20 días. ¡Qué impresionante! La vacuna cubana están avanzando y pues se supone que ya la están aplicándola ya en territorio cubano. Los cubanos hasta eso tienen un desarrollo médico aceptable, con muchas carencias, muchas limitaciones, pero sí han avanzado. Más comentarios. Elsa Analco López, desmantela política exterior mexicana tradicional, es un grave error. Dice don Marcos Gerard, parece que al presidente en turno quiere seguir en el foro. Xochitl Marín, ¿qué pasaría si Estados Unidos prohíbe las remesas a México como castigo de AMLO? No lo haría porque pues tendría que pasar muchas situaciones muy complicadas. Son nada más que más de 40 mil millones de dólares al año. Ed Ávila, buenas noches. Dice, el presidentito busca una provocación hacia el gobierno americano para que le dé un manotazo, tirarse al piso y hacerse la víctima. Busca adeptos y hacer un bloque para ir en contra del gobierno americano. Nada le salió bien. Fue un fiasco, vergüenza de mandatario. Azurena Molina, también hermosa luna llena.
que admira desde Mérida, Yucatán. Me da mucho gusto que lo esté disfrutando. Don Pedro Silva nos saluda, dice: mil disculpas por mi vocabulario en mis comentarios, lo que pasa es que mi teléfono ya escribe lo que pienso, será que ya lo tengo adoctrinado, y saluda desde Aguascalientes. Manuel Isea: lo de los médicos cubanos no eran médicos, y eso se comentó mucho, ¿eh? Austerberta García: qué coraje lo que hicieron con nuestros médicos. También dice Manuel Isea: esperen la reacción de Estados Unidos, calladito, calladito, pero efectivo al tiempo. José A. García: desde hace un año lo vengo diciendo, los médicos cubanos son espías. Nos saluda desde Zacatecas Francisco Tobalín, muchísimas gracias también. Víctor Lira: buenas noches desde Rosarito, Baja California. Todos los de Morena no sirven para gobernar acá en Baja California. El gobernador Bonilla ya va a salir y no hizo nada. La corrupción sigue, y más que los otros gobernantes anteriores. ¿Va a entrar una mujer? A ver, vamos a ver qué desempeño tiene. Gabriel Hernández: buenas noches, gracias. Matilde González de Anda: buenas noches, me gusta mucho escucharlo, gracias. Me da tristeza toda América, ojalá y no terminemos como Cuba o Venezuela. También Domingo Velázquez: ¿cómo se atreven a pagar tanto dinero al gobierno cubano por el servicio médico a medias, y en Oaxaca les están dando de baja a médicos y enfermeros? Es una vergüenza lo que está pasando en Oaxaca, porque hay niños que están de por medio en esta situación. Abigail Vasconcelos: buenas noches, ¿cómo ve la contratación de falsos médicos? Ya lo estábamos comentando también, gracias. Fran Libra: siguen saliendo los autobuses a la frontera, ahora con jovencitos de 12, 17 años, con la ayuda de Samuel García. Eso va a continuar, ya lo anunció el gobernador electo de Nuevo León. Aureoles Bocanoli dice: lo de Tula fue una crueldad, es la hora que el humanista, entre comillas, no ha hecho nada. También nos dice Xochitl Marín: les recomiendo ver un documental, Hola Dictador, en YouTube, un tren turístico en fracaso solo para comprar votos. Ahí tienen ya la recomendación. Manuel Isea: con respecto a los videos, comentan por allí que hay 15 más igualitos. Pues a ver, hay que verlos. Fran Libra: yo pensé que Anaya hablaría del desaguisado del presidente al invitar a Díaz-Canel a México. Aureoles Bocanoli: ese no sabe trabajar, solo fregar, eso aprendió cuando fue porro. Eso es lo que está comentando. Y Lourdes Barragán: descansen, cuídense, excelente producción, gracias a todos por habernos acompañado. Hay mucho, me quedo con TikToks que habían preparado, hay mucho material, pero pues mañana será otro día. Por hoy es todo. Recuerden el uso de la mascarilla, la sana distancia y vacunar a los niños. Hoy hay un artículo muy interesante de Salvador García Soto en el Financiero, y está hablando de qué va a hacer este gobierno para recuperar la cobertura de vacunación, porque ya sabemos que no le quieren poner vacunas anti-COVID a los adolescentes, pero tampoco quieren aplicar las vacunas clásicas a los recién nacidos. Así es, están faltando vacunas de todo tipo, por eso pues hay que hacer toda la lucha para que los niños puedan recibir las vacunas que les salven la vida. Y Salvador refiere: según el ranking, la aplicación de vacunas contra sarampión y la DTP, la triple, difteria, tétanos y tosferina, cayó 8 puntos con respecto al año anterior. Bueno, les digo que si les sigo, habrá mucho de qué hablar. Por fin, pero ya es el momento de darles las gracias por su presencia, por su compañía. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.